Bueno, Matías, ¿qué está pasando en la provincia en relación con las PASO, teniendo en cuenta que el jueves pasado se había convocado a sesión a partir de un pedido de diputados libertarios justamente para tratar los proyectos en este sentido, de suspender las PASO, y no hubo quórum? ¿Quiénes fueron al recinto? ¿Quiénes no subieron? Contanos un poco qué es lo que pasó, teniendo en cuenta que el propio Kicillof está bregando, pidiendo por la suspensión de las mismas. Sí, pero bueno, a ver, un par de aclaraciones previas. Dale. La primera cuestión es que el gobernador sí efectivamente ha manifestado públicamente que él dice que están dadas las condiciones para suspender las PASO. Pero al mismo tiempo, unos días antes, firmó el decreto convocando a las PASO para el 13 de julio. Uh-huh. Y si efectivamente estaba a favor de la suspensión de las PASO, lo que tenía que hacer en ese momento es enviar un proyecto propio de ley que suspendiera las PASO, cosa que no había sucedido hasta el jueves. ¿Por qué entendés vos que no lo hizo? No, bueno, porque esto tiene que ver básicamente con diferencias que hay en el propio oficialismo en Unión por la Patria, que cada vez son más evidentes en cuanto a cómo debiera procederse en el calendario electoral. Esto es, si debiera haber o no PASO, y las elecciones debían ser las nacionales y las provinciales concurrentes, es decir, el mismo día, debían ser anticipadas o en algún caso debían ser a posteriori. Entonces estas diferencias llevaron a que no pudiera haber acuerdo, y esto complejiza mucho la discusión. Y en eso hubo un aprovechamiento, si se quiere, de un sector de la Libertad Avanza, que con un par de diputados firmaron, y la Cámara de Diputados permite que cuando uno junta más de 10 diputados, 11 diputados, para firmar y hacer, lo que hubo fue una autoconvocatoria. Uh-huh. Pero es real, Matías, que hay más de un proyecto, hay alrededor de 5. Bueno, pero por eso, lo que hicieron en ese momento fue un acting para los medios, porque incorporaron para tratar 5 proyectos que implicaban algunos la eliminación, otros la suspensión, pero que no le daban solución a muchísimas cuestiones, como tiene que ver cómo se financian. ¿Pero que estaba mal empezar a tratarlo? Empezar a tratar un tema que es importante y que requiere cierta urgencia, entiendo. No quiere decir que no se trataba. El procedimiento, de hecho, se había empezado a tratar, pero se trata en comisiones. De hecho, la semana pasada se había reunido la Comisión de Reforma Política y había empezado a tratar esos proyectos. Los proyectos se deben tratar en comisiones, deben tener el tratamiento. Todos los proyectos pueden ser mejorados, porque ahí no se trata, por ejemplo, cómo debían ser los plazos entre uno y otro, qué paseaba con las boletas, con las famosas colectoras que tanto hemos sufrido en la provincia de Buenos Aires. Todo eso se empieza a tratar en comisiones. Una vez que se saca un dictamen de consenso, de mayoría en las comisiones, pasa al recinto. Lo que hubo en ese momento fue un acting de diputados de la Libertad Avanza, que ya tenían programado, digamos, había salido más por los medios que por otra cuestión, y no había una voluntad real de ir a buscar el quórum. Lo que sí pasó después... Pero puso en evidencia una situación respecto de Unión por la Patria en la provincia. Bueno, a partir de ese momento hubo diputados que estaban vinculados al gobernador, que deciden bajar para presentar y decir, bueno, nosotros tenemos un proyecto, que en ese momento lo presentan y dice, y hay voluntad del gobernador. Quedó a las claras, como vos decís, las diferencias dentro del propio oficialismo, pero obviamente eso no les permitía dar un tratamiento, porque al no tener dictámenes de comisión se necesitan 2/3 de la Cámara de Diputados para sancionar un proyecto de ley. ¿Ustedes qué hicieron, Matías? Nosotros no participamos porque estábamos participando de la Comisión de Reforma Política, donde tenemos representación, y consideramos que ahí se debe tratar el proyecto. Nosotros hemos manifestado públicamente que estábamos a favor de la suspensión, pero no nos íbamos a prestar a eso, que para nosotros tenía que ver con un circo más mediático, lo que fueron los discursos y demás, y no una voluntad real de darle tratamiento a un proyecto y sacar la mejor ley posible. De hecho, a ver, queda claro que era eso, y un poco también para ocultar algo que a mí me preocupa mucho y que por ahí quedó escondido, que el mismo día nosotros teníamos una sesión que es obligatoria por
porque está establecida en una ley que tiene que ver con la conmemoración del 24 de marzo. Un día negro para todos los argentinos y sobre todo para aquellos que hoy representamos a través del voto a la provincia de Buenos Aires, el hecho de haber sido elegidos en democracia. El 24 de marzo del 1976 marcó un hito en el cual la Argentina no pudo elegir más en democracia, ni nadie pudo ser elegido para representar al pueblo. Sabemos lo que a los argentinos le costó, lo caro que salió no poder elegir. Entonces, en ese marco hubo bloques de diputados, los mismos que habían hecho ese circo al principio, que no asistieron. Y la verdad que eso es preocupante, no participar de un acto de conmemoración institucional como era la Cámara de Diputados. Entonces se mezclaron algunas cuestiones. En cuanto a las PASO, yo creo que en el día de hoy se reúne la Comisión de Asuntos Constitucionales, probablemente hoy salga un dictamen en línea con el proyecto que ahora sí presentó el gobernador, con algunas mejoras. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, si hay una cuestión de que financieramente está complicado pagar eso, bueno, volvamos a la boleta tradicional blanco y negro, ¿para qué encarecerla con colores? Digamos lo que tiene que hacerse con las famosas colectoras que fueron habilitadas en la época de Duhalde. Bueno, todo eso creo que hoy empieza a darse forma, probablemente mañana y pasado puedan estar saliendo en comisión y veremos si pasa por 3 comisiones o se llegan todos los acuerdos para el jueves a la tarde, que hay convocatoria a una nueva sesión de diputados, poder tratarlo si hay un consenso para hacerlo y si no será en la próxima sesión. Ahora, estas diferencias que ya quedó en evidencia, que se manifestó el jueves pasado respecto de la cámpora, los masistas también, ¿no?, con respecto a la postura de Kicillof. Ayer también en la marcha hablaron por el 24 de marzo, la gente de la Cámara planteó resaltando la figura de Cristina de Kirchner, dejándolo a un lado a Kicillof. De hecho, ayer marcharon, en ningún momento se juntaron, marcharon con grupos diferentes, lo cual pone en evidencia la situación del peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Afecta en algo a la provincia esto o no? ¿O es una cuestión política interna y que no repercute en ninguna decisión? Bueno, sí, evidentemente yo creo que eso se empieza a resentir, porque de hecho las primeras diferencias se dieron en el marco de la discusión del presupuesto y la ley impositiva y fiscal, y fueron proyectos de ley que en diciembre pasado no salieron. Habiendo, Unión por la Patria, de hecho nosotros habíamos acompañado el proyecto del gobernador, por lo cual tenía dictámenes de mayoría y esa mayoría era la misma mayoría que hubiera obtenido la sanción del presupuesto, y en definitiva la provincia por segundo año consecutivo no tiene presupuesto con todo lo que eso implica. Esto repercute en dificultades en la gestión, o sea que evidentemente las dificultades internas que tiene Unión por la Patria hacen que la gestión tenga determinadas cuestiones que se resienten. Entonces, me parece que los bonaerenses no estamos en una buena situación. Primero porque hay una pelea muy fuerte entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que se vienen eligiendo de enemigos, sí, y que los bonaerenses quedamos de rehenes. Y esa, como yo venía diciendo desde hace un tiempo, lo dije en alguna entrevista con vos también, Beatriz, que esta pirotecnia dialéctica cada vez escala más y no la podemos ir naturalizando, porque cada vez esa agresión verbal está aumentando por parte del presidente y del gobernador. De hecho, en la Asamblea Legislativa el gobernador lo nombró al presidente más de 130 veces, más de una vez por minuto, en las casi 2 horas y media que habló. Entonces me parece que eso no hace bien, cada uno tiene responsabilidades de gestión y se tiene que abocar a cumplir, y lo vemos en las ciudades, lo vemos que los intendentes cada vez tienen que hacer frente a más responsabilidades, porque hay un Estado nacional que ha decidido correrse, se corre de la obra pública se empieza a resentir, lo vemos en las rutas que se empieza a resentir. Y bueno, las provinciales
Y las provinciales pasa lo mismo, digo, a partir del desfinanciamiento, digo, hay un desfinanciamiento muy importante de parte de la Nación hacia la provincia de Buenos Aires, la eliminación del fondo para docentes, el fondo que permitía el subsidio. Bueno, igual Matías, tocás justo tema rutas. A ver, ¿quién puso plata en las rutas en los últimos años, por lo menos de la provincia de Buenos Aires? Es una queja recurrente el estado de las rutas. No es de ahora. Pero no es de ahora, pero bueno, por eso digo, pero hay cuando hubo plata tampoco diferente. Se hicieron. Pero bueno, pero hay una concepción diferente, Beatriz, de lo que sucede. No, está bien y lo tomo. Obra pública. Digo, hay una cuestión. Hoy, de hecho, a ver, nosotros hemos hecho reclamos y me toca transitarla. Hoy ha habido reparaciones que no alcanzan seguramente sobre la 29, sobre la 74, están destrozadas. Seguimos presentando inquietudes, le hemos planteado el pedido de una declaración de emergencia vial en la provincia de Buenos Aires por el estado de la ruta, digo, nos ocupamos de eso. La realidad es que hoy están en una situación defectuosa, pero al margen de eso, lo que digo es que hay un gobierno nacional que no cree en la obra pública, y lamentablemente cuando la obra pública no existe, por ejemplo en el caso de la ruta, termina cobrándose vidas. La siniestralidad en las rutas de la Argentina en general ha ido escalando a números que asustan, y eso también repercute no solo en la vida, sino también en las cuestiones presupuestarias que sufren los municipios que atienden los hospitales públicos y ven que en las guardias tienen que soportar alguna de estos desastres viales que se producen sin los fondos. Por eso digo, hay esta elección de rivalidad que tiene que ver también con un adelantamiento, me parece, de la discusión del 2027, eligiéndose a... bueno, igual también este año hay elecciones, ¿no?, que son importantes, de medio término. Por supuesto que son, sí. Pero digo, hay un adelantamiento de esa discusión electoral en la cual eso saca del eje de la discusión de la gestión. A ver, no ha sido... El presidente ha planteado hasta la intervención de la provincia, le ha pedido la renuncia al gobernador vía Twitter. La verdad que nosotros empezamos a naturalizar cuestiones que a mí me preocupan. Ayer celebramos el 24 de marzo y cuando uno mira cómo era la Argentina anterior a los meses previos al 24 de marzo, lo primero que había era un nivel de agresividad verbal. Había violencia en la calle. Violencia física. Violencia, o sea, más allá de la verbal. No, pero la empezamos a ver también en Argentina, la violencia física, digo, no solo es una violencia política, digo, la sufrió Facundo Manes días atrás en la Asamblea Legislativa, sí. hubo trompadas entre los propios diputados de La Libertad Avanza, digo, esa violencia empieza a ser cada vez escala más y nosotros no podemos... Igual comparar lo que pasa hoy con lo que pasaba previo al golpe, Matías, no sé, si ya porque estaban los grupos... montoneros, no sé, estaba el ERP, la AAA, o sea, en un escenario antes realmente muy delicado. Por supuesto, antes del 24 de marzo de 1976, buena parte de los montoneros ya se habían ido, parte habían estado detenidos, la ERP también, es una discusión para atrás. No, ya sé, pero cuando vos hablás... Sí, pero estamos naturalizando, pero a mí me preocupa, Beatriz, porque digo, estamos comparando a ver si había más o menos violencia. A mí me preocupa que naturalicemos la violencia, porque cuando que no está buena. Hay una violencia, cuando hay una violencia verbal desde la máxima autoridad de nuestro país, para abajo la sociedad no le queda, digamos, toma eso como ejemplo. Barack Obama decía que la mayor responsabilidad tenía que ver porque uno, como hablaba, terminaba generando... determinadas y generan un clima de crispación, entonces, de intolerancia, que no está bueno, claramente. Para nada. Entonces empezamos a tomar esto como algo normal y después nos preocupamos que empiece a haber violencia en la calle. Violencia ya no verbal, sino violencia física. Y tiene que ver con eso. Y entonces todo eso termina repercutiendo en gestiones de gobierno que lo resienten. Matías, si entendés, porque decíamos, es un año de elecciones también, ¿entendés que esto que está pasando ahora se va a ir como agudizando en los próximos meses? ¿Qué expectativa o qué esperas para...? A ver, no lo sé, al menos desde nuestro espacio político vamos a plantear lo contrario, creemos que siempre la moderación en la política tiene que primar, me parece que siempre hay canales de diálogo que tenemos que encontrar, consenso. Lamentablemente... hoy la Argentina, al menos en la figura del presidente, ha elegido otra cosa. Y la verdad es que lejos
de bajar un cambio todos los días acentúa. Mira, la verdad es que cuando uno mira, si se quiere, algunos ejemplos de figuras bastante disruptivas que llegaron fuera de lo que era el común denominador o los espacios políticos tradicionales en diferentes países, cruza la frontera y lo ve a Boric, que si bien es de un espacio político de izquierda, era algo disruptivo, que llegó con un discurso totalmente distinto a lo tradicional, pero desde el Bueno, pero ya desde el momento que asumió Matías, que fueron todos los expresidentes a acompañarlo... Bueno, a eso me refiero. Hay una convivencia política... Bueno, pero a eso me refiero, porque desde el primer momento Boric lo que hizo fue empezar a gobernar para todo Chile, entendiendo que las diferencias había que zanjarlas, y que era el presidente de todos, no al que pensaba distinto agredirlo. Recién mencionaba lo de Facundo Manes. Facundo Manes en la Asamblea Legislativa levantó una constitución planteando lo que en su momento había planteado hasta el propio Hipólito Yrigoyen, que nuestro programa de político tiene que ser el programa de gobierno, la Constitución y el cumplimiento rajatable de la Constitución. Por levantar la Constitución desde la Asamblea Legislativa, la autoridad, con todos los focos en el presidente, agredirlo por pensar diferente. Entonces, esta agresión al pensar diferente es lo que nosotros no podemos naturalizar. ¿Qué espero para adelante? Y hubiera deseado que el presidente deje de agredir. Obviamente que puede tener diferencias. Nosotros hemos tenido diferencias con el kirchnerismo y la hemos planteado y la hemos competido en todos los procesos electorales, y lo hemos marcado y lo seguimos marcando, como recién me preguntabas vos lo que estaba pasando en la provincia. Ahora, eso no implica descalificar al otro. La política no es la descalificación del otro. Y esto es lo que nosotros no podemos naturalizar. No lo podemos naturalizar aquellos que hacemos política, tampoco lo pueden naturalizar los medios de comunicación, porque son la sociedad, si no empieza a tener un nivel de crispación que me preocupa hacia dónde vamos, porque lo que pasó días atrás cuando el presidente plantea la intervención de la provincia, vulnerando la voluntad popular que hace menos de un año y medio que asumió nuevamente el gobernador, la verdad es que es preocupante porque escala eso. Sí. ¿Qué escenario político complejo el que se presenta, digamos, este año, por lo menos por lo que se está viendo hasta ahora? A partir del triunfo de Milei es como que, no sé, como que pusieron a todos en una batidora, dentro de una licuadora, y no se puede, no sé qué va a pasar con el tema de acuerdos. Bueno, en realidad, a ver, la aparición, la irrupción... Frentes... La irrupción les colocó a todos. Y la irrupción de Milei, digamos que obviamente la obtención primero de la aparición, él obtiene ese 30% de votos que después, que es lo genuino, después obviamente en los balotajes siempre hay opciones y termina colocándolo como presidente, pero lo primero que hay es que se rompen todos los frentes políticos. Primero se rompe Unión por la Patria o el peronismo, porque son quienes le terminan dando el primer triunfo legislativo con la ley base, los DNU y demás, a partir de que determinados gobernadores deciden acompañar determinados gobernadores del peronismo deciden acompañarlo. Ahí hay una ruptura. Buena parte del PRO se termina rompiendo en ese momento a partir de la incorporación de algunos referentes del PRO, como Patricia Bullrich, y Caputo al propio gobierno. Ahí hay una división que se ve hoy más claro en la ciudad de Buenos Aires, aunque en la provincia de Buenos Aires ya han expresado que van a ir juntos el sector del PRO y de Milei. También hay una ruptura o diferencias importantes dentro del radicalismo. Hay un sector del radicalismo fundamentalmente identificado con algún gobernador, básicamente de Mendoza y de Chaco, que deciden acompañar al presidente, y ya vemos otros que tenemos una mirada que no nos representa este presidente en cuanto a los valores que defiende, y creemos que hay que construir una alternativa alejada del kirchnerismo y alejada del presidente Javier Milei. Ahora,
¿Eso cómo se puede traducir? Y bueno, seguramente que desde el punto de vista electoral todavía habrá tiempo que recorrer y estamos en una elección legislativa en la cual hoy... Bueno, pero para el gobierno es clave, Matías, porque entiendo que aspira a conseguir más... Sí, no mayoría, pues es difícil, pero a sumar... No mayoría, pero va a conseguir más diputados. Diputados y senadores, sí. No ponen ninguno en juego, pero de hecho en las cámaras, en la Cámara de Diputados, que a mí me toca presidir un bloque, pero en la provincia de Buenos Aires hay más de 10 bloques de diputados, digamos, y esta atomización va a seguir estando. Entonces no imagino que haya grandes frentes electorales. Sí me parece que va a haber... construcciones de cara al 2027, sobre todo porque vamos a una cuestión muy novedosa que es la boleta única, en el caso de los diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, y vamos a votar con 2 cuerpos, con la boleta tradicional, no sabemos cuándo, ni sabemos cómo va a ser esa boleta, y no sabemos cuántas veces, porque todavía, digamos, y esto es lo malo de seguir discutiendo en el año 2000, digamos, en un año electoral, en marzo, finalizando marzo, y no sabemos cuáles son las formas en las que vamos a votar. Entonces, hay que hacer un poco de docencia con la sociedad que no sabe cómo es la boleta única, pero a su vez explicarle que es probable que tenga que votar, no sé, si 1, 2 o 3 veces, y en su caso, con cuarto de oscuro, con ambas boletas. Ya sabemos la dificultad que esto trajo en la ciudad de Buenos Aires, así que debemos aprender de eso para tratar de mejorarlo. Así que estamos en un año complejo, al menos desde el punto de vista electoral. Matías, ya para cerrar, en relación con las PASO, me decías que se va a tratar en comisiones. Hoy se está tratando en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hay pendiente todavía discusión dentro de la Comisión de Reforma Política, y se consiguen los dictámenes y los consensos en esas comisiones. Puede que llegue este jueves el 27 estaría al recinto, y si no, se discutirá en los primeros días de abril. Está. Bueno, Matías, obviamente vamos a seguir dialogando a lo largo de todos estos meses en un escenario, complejo, en un año electoral. Matías, gracias por atender esta mañana a la radio del ECO. A disposición. Muchas gracias, buenos días.